Bienvenidos, amantes de lo inexplicable, a un nuevo episodio de Misterios Inexplicables. Hoy nos sumergiremos en las profundidades del subte A de Buenos Aires, un lugar cargado de enigmas y misterios que desafían la lógica y la razón. Este antiguo sistema de transporte subterráneo, inaugurado en 1913, no solo es una maravilla arquitectónica, sino también un escenario de historias escalofriantes y fenómenos inexplicables que han desconcertado a pasajeros y trabajadores durante décadas. El subte A de Buenos Aires es el sistema de metro más antiguo del hemisferio sur y uno de los más antiguos del mundo. Inicialmente, fue un gran logro de la ingeniería y el progreso en Argentina, pero con el tiempo se convirtió en un lugar donde lo misterioso y lo paranormal parecen ser parte de la rutina diaria. A medida que exploramos la historia del subte A, nos encontramos con relatos de accidentes fatales, tragedias subterráneas y sucesos inexplicables que han contribuido a la leyenda de este sistema de transporte. El subte A alberga varias estaciones que han sido abandonadas y selladas, algunas de las cuales tienen un aire de misterio y abandono. Estas estaciones fantasmales evocan un pasado olvidado y esconden secretos que solo unos pocos conocen. Acompáñanos en un viaje virtual a través de estas estaciones olvidadas y descubre más sobre ellas. Estación Pasco. La estación Pasco, originalmente inaugurada en 1913, ha sido cerrada y abandonada por razones desconocidas. El lugar está cubierto de polvo y sombras, y se rumorea que alberga actividad paranormal. Testigos han informado avistamientos de figuras espectrales en los andenes vacíos. Estación Alberti. La estación Alberti, ubicada en el corazón de Buenos Aires, también ha sido abandonada y sellada al público. Se dice que esta estación alberga una energía inquietante y fenómenos inexplicables. Las paredes están adornadas con grafitis y el aire se siente cargado de misterio. Muchos pasajeros y empleados afirman haber visto sombras que se deslizan por los andenes o en los vagones vacíos. Escucharemos los relatos escalofriantes de testigos que han tenido encuentros con estas apariciones. Carlos es un maquinista que trabaja en la línea A desde hace 10 años. Una noche, mientras conducía el último tren, sintió un escalofrío al pasar por el tramo entre Pasco y Alberti. Miró por la ventana y vio a dos hombres vestidos con ropa de época sentados en el andén de la estación clausurada de Pasco Sur. Los hombres lo miraron fijamente y le hicieron una seña con la mano. Carlos aceleró el tren y no se atrevió a mirar atrás. Más tarde se enteró de que esos hombres eran dos obreros que murieron en un derrumbe durante la construcción del subte en 1913. Ana es una pasajera habitual de la línea A. Una mañana, mientras viajaba a su trabajo, notó que el tren se detuvo unos segundos en la estación Sáenz Peña. Pensó que era una falla técnica, pero luego escuchó un grito desgarrador que provenía del túnel. Se asomó por la ventana y vio a una mujer ensangrentada que corría hacia el tren. Ana se asustó y trató de alejarse, pero la mujer se pegó al vidrio y le gritó: «¡Ayúdame, por favor!». El tren arrancó de nuevo y la mujer desapareció. Ana se quedó paralizada y nadie más pareció haber visto nada. Según dicen, esa mujer era una víctima de la dictadura militar que fue torturada y arrojada al túnel en los años 70. Jorge es un guardia de seguridad que trabaja en el subte. Una madrugada, le tocó hacer una ronda por las estaciones cerradas de la línea A. Cuando llegó a Alberti Norte, se encontró con una escena escalofriante. Las paredes estaban cubiertas de sangre y había restos humanos esparcidos por el suelo. Jorge sacó su arma y avanzó con cautela, pero no vio a nadie más. De repente, escuchó una explosión y sintió un calor intenso. Se dio vuelta y vio que el andén estaba en llamas. Jorge corrió hacia la salida, pero se topó con una multitud enfurecida que lo acusaba de ser un traidor.
Jorge reconoció a algunos de ellos como militantes socialistas que habían muerto en el incendio de la Casa del Pueblo en 1931. Jorge gritó y se desmayó. Cuando despertó, estaba en el hospital y le dijeron que había sufrido una alucinación por inhalación de gas. A medida que llegamos al final de nuestro viaje por los misterios del subte A de Buenos Aires, quedamos con más preguntas que respuestas. Es posible que en las profundidades de esta maravilla subterránea se oculte un mundo paranormal que desafía la lógica. Gracias por unirte a nosotros en esta fascinante exploración de lo inexplicable. Si tienes tus propias experiencias o historias sobre el subte A, no dudes en compartirlas en los comentarios. Hasta la próxima, amantes de lo misterioso. Pero antes de sumergirnos en las profundidades de este misterio, te invitamos a unirte a nuestra comunidad de buscadores de lo desconocido. Suscríbete, activa las notificaciones y déjanos tus comentarios. ¿Conoces otros misterios que quieras que investiguemos? Juntos desentrañaremos los secretos más oscuros jamás descubiertos. Hasta la próxima entrega de Misterios Inexplicables, donde cada ola es un suspiro del misterio y cada episodio es una inmersión profunda en lo imposible.